Bueno, pues vamos a comenzar ya con esta, todavía no, última charla del día de hoy. Aún nos quedan más mociones en el auditorio. Pero bueno, es un momento bastante especial, me imagino, para todos los que estamos aquí, para Diego y para mí, que hemos tenido ocasiones de estar con Joe con anterioridad. Ese reencuentro también significa mucho y le agradecemos especialmente que haya aceptado esa invitación de estar en este festival, que ya van sucediendo con estas 12 ediciones. Y la verdad que es que, claro, pocas veces tienes la ocasión, ya nos pasó un poco con Larry Niven hace un par de años, de poder todavía aprovechar la experiencia de los gigantes sobre cuyos hombros se ha venido asentando lo que se ha venido escribiendo, las lecturas que hemos ido disfrutando durante todos estos años, y aprovechamos esa experiencia para ver cómo ha ido evolucionando el género, cómo ha ido evolucionando en este caso la ciencia ficción. Y bueno, cómo después de tantos años siguen siendo tan felices, sus obras han envejecido tan bien, todos y cada uno de sus libros, y cómo si los encuentras ahora, te los lees, podría ser una novela que acaba de salir y te habla exactamente de la misma manera y te habla la misma parte de la cabeza y del corazón que te hablaban entonces. Es un lujo y bueno, vamos a empezar a hacer un pequeño recorrido, evidentemente nos vamos a quedar cortos porque ha escrito mucho y muy bueno. Vamos a intentar hacer una pequeña semblanza y, por supuesto, abriremos el turno de preguntas para que aprovechéis luego esta ocasión para preguntarle lo que queráis, que la ocasión creo que merece la pena. Bueno, lo primero tiene bastante que ver, creo, con una generación a la que tú perteneces de escritores que, al contrario de lo que viene pasando últimamente, que sus influencias e intereses vienen de otros lados, casi todos teníais formación académica en alguna ciencia o en alguna carrera universitaria, óptica, física, etcétera, etcétera, que en cierta manera yo creo que os daba una ventaja. Nos daban una ventaja competitiva a la hora de, cuando sucedía cualquier hallazgo en el mundo real, de poder especular con él hasta dónde nos llevará, aprovechar esos conocimientos y, bueno, pues caer en la parte de ciencia ficción desde el lado sobre todo de la ciencia. En tu caso sé que fue física, sé que fue astronomía concretamente. Pero bueno, ¿hasta qué punto y por qué crees que toda vuestra generación, más que por las influencias suyas como lectores, que también venían con esta formación académica, que luego volcaban de una forma tan concreta en sus novelas? Thank you. I followed every word of that, and I endorse it completely. I think. So, how shall we proceed? Yeah. Go ahead. You answer. I just go ahead. Yep. Okay. Before I walked through that door, my name was Joe Haldeman. And having walked through that door, it's now Joe Haldeman, famous writer. I was not born a famous writer. When I was very small, I was a little tiny famous writer. Actually, I don't know what to say to you because I know why you're here, I think. And yes, I am the person who wrote those books and plays and television shows. And I even wrote some cartoon dialogue. And I don't know. I think I could write almost anything that I have the brain power to back up. I say I think that, but I don't know for sure. A writer can only evaluate his career in terms of its past. And in terms of my past, I know I can write novels. I can write hundreds of short stories. I can write a little television, a little legitimate plays. I don't know how you translate that. But stage plays, I should say. And I don't know. I've written the lyrics to songs. Which anybody can do if they don't stop you. And all the good things he's going to say about me are true. Jorge was asking, to which extent do you think that having training as a scientist have an influence on you and your generation? Because you could use science to develop a science fiction. You know, the science base of science fiction. Yes. It's quite true that my degree and the rest of my technical training has a lot to do with my writing science fiction. But I don't know
that there's a cause and effect. I was an absolute science fanatic when I was young, and I retained an interest in science. But as I grow as a person, I grow more about literature, about reading and writing. I haven't studied physics and astronomy for many years. There used to be 9 planets. Well, how many are there now? I don't know, like 48, depending on where you cut them off. I mean, if you count all of the satellites of Saturn, this place is loaded. But I don't know. I don't know whether I would be qualified to call myself a scientist now because my degrees are so old. They don't believe in alchemy anymore. I don't know. I gave up on it. But, of course, you can be a science fiction writer without knowing anything about science. I wonder whether you can be one if you don't know anything about science fiction. Isn't that curious? But, yeah, I think it helped me to become a scientist or a person trained in science. A real scientist draws the line somewhere. A person without a PhD is not a scientist if you're a scientist with a PhD. And a person who has studied science all his life, but informally, would not get a hearing anywhere, no matter how good a scientist he was. But these are truths that I knew when I was a teenager. And for some reason, they didn't stop me from studying science. But then all the time, since I was a little boy, I've been writing. And I guess I've been writing science fiction, I think since I was 9 years old. I drew a cartoon when I was 9 years old, which my mother preserved. I don't know why. I drew a lot of cartoons. But that's weird. I came across it just perhaps 2 or 3 years ago. And I thought, holy cow. I guess I had a disease which has not left me all this stuff. Gay is saying... Get the translator and check. Oh, I'm sorry. Don't worry. He can do it. I'm sorry, I'm supposed to speak faster so nobody can understand me. Yes, translator. I listen to the gods. He is writing, why won't this guy shut up? La verdad es que antes de entrar por esa puerta yo era simplemente Joe Haldeman. Después de que he cruzado la puerta, resulta que soy Joe Haldeman, el famoso escritor. Y os aseguro que yo no he sido siempre Joe Haldeman, el famoso escritor. Cuando era bebé, era Joe Haldeman, el famoso escritor pequeñito. Pero lo cierto es que sí, soy esa persona que os imagináis que soy. Soy efectivamente el autor de un montón de libros, de obras de teatro, de series de televisión, incluso he escrito algún que otro guión para cómic y animación. He escrito todo aquello que he podido escribir y todo aquello en lo que mi cerebro me ha servido como apoyo, que me ha permitido tener la capacidad de plasmarlo sobre el papel. Creo que realmente un escritor solo puede evaluar su obra y su carrera con el paso de los años y de los libros. Y me he dado cuenta, con el paso de los años y de los libros, que he escrito, como os digo, novelas, cuentos, relatos, poesías, obras de teatro, series de televisión, yo qué sé, un poco de todo. He escrito y me he dedicado a la literatura como carrera sin cansarme nunca. He tenido la suerte de poder escribir prácticamente sin parar. Y es verdad, como decías, Jorge, que efectivamente
efectivamente mi formación científica probablemente haya tenido algún impacto en mi carrera literaria, pero tampoco creo que escriba ciencia ficción porque tenga conocimientos científicos. No veo una relación causa-efecto, ni mucho menos. Me ha interesado mucho la ciencia desde que era muy pequeño. Me ha obsesionado la ciencia desde que era realmente un crío. Y lo de la literatura, pues me ha ido llamando menos la atención, aunque siempre me ha gustado mucho escribir y siempre me ha gustado mucho leer. Con el paso de los años pude dedicarme a realizar una serie de estudios universitarios y efectivamente tengo una licenciatura en física con especialidad en astronomía. Pero bueno, yo creo que ya mi título está un poco desfasado, porque cuando yo iba a la universidad había 9 planetas y ahora me dicen que hay 48. Yo ya casi he perdido la cuenta y todo. No sé qué es lo que está contando la gente hoy en día. Igual incluyen todos los satélites de Saturno como planeta, yo qué sé. La verdad es que no tengo ni idea. En fin, el caso es que no sé si mis conocimientos científicos seguirían siendo válidos a día de hoy, porque la ciencia ha evolucionado muchísimo. Tanto que me cuentan que ahora ya no creéis en la alquimia ni nada. O sea, que imaginaos si han cambiado las cosas desde mis tiempos. El caso es que para poder escribir ciencia ficción no hace falta saber mucho sobre ciencia, no es necesario haber leído sobre ciencia o tener conocimientos científicos para escribir sobre ciencia ficción, pero curiosamente, a que no os imagináis ningún escritor de ciencia ficción o escritora que no haya leído ciencia ficción antes. Da para pensar eso. En fin, el caso es que me ayudó mi formación para poder dedicarme a lo de ser escritor. Entre otras cosas, porque en el entorno científico, pues si tienes un doctorado, como científico no consideras que alguien que no tenga un doctorado sea científico también, da igual la licenciatura que tenga. Si eres un licenciado, no consideras que alguien que no tenga una licenciatura en un grado de ciencias sea científico. Y eso deja al margen a la pobre persona que no ha tenido la oportunidad de estudiar, pero que ha adquirido toda una serie de conocimientos científicos por su cuenta a lo largo de toda su vida y no le va a hacer caso nunca a nadie porque no forma parte del sistema y porque es alguien que está totalmente al margen, que se considera como de forma totalmente independiente. No sé cómo han cambiado las cosas en el entorno científico. Sí sé que decidí dejar esa carrera porque desde que era pequeño me ha gustado escribir, aunque no pensara en ser escritor como decía antes, sí me ha gustado escribir. Me ha gustado la ciencia ficción y supongo que he sido escritor de ciencia ficción realmente casi desde siempre, desde que era pequeño, desde que tenía como unos 9 años o algo así. Cuando tenía 9 años hice una página de un cómic y mi madre la guardó. No tengo ni idea de por qué, no sé por qué narices le dio a mi madre por guardar aquella página de cómic, porque yo hacía un montón en aquella época, pero me sorprendió mucho encontrármela. Hará 2 o 3 años dije, ostras, mira tú lo que tengo aquí. En fin, el caso es que me está haciendo gestos mi mujer. Que hay que traducir, vale. Nos acaba de decir que él ha escrito toda su vida, pero realmente ser novelista ha habido un acontecimiento que le empujó un poquito a hacerlo, ¿no? Él estuvo en la guerra de Vietnam, de hecho fue herido en la guerra de Vietnam y al volver esto fue el empujón probablemente a ponerse a escribir novelas, precisamente la primera no fue una novela de género. Fue War Year, el año de la guerra, pero de repente debió decidir que, y yo lo creo, que la mejor manera de acercarse a la realidad es con un poco de fantasía o de ciencia ficción, y nos regaló una obra maestra, una de las mejores obras de la ciencia ficción de todos los tiempos, como es La Guerra Interminable, una novela profundamente antibelicista, pero además de eso una grandísima novela repleta de peripecias y de acción. Cuéntanos un poquito, ¿tú crees que sin ese acontecimiento con esa guerra por el medio hubieras acabado siendo novelista igual? Y cuéntanos un poquito cómo fue dar esos primeros pasos hacia la guerra interminable. I think I would be a writer if I had not been a soldier, because I was a writer before I was one. I don't think that writing would have become the dominant thing in my life if I hadn't been rewarded for writing. It's true of almost everybody I know who writes for a living. I was in science fiction. I was rewarded right away. I wrote a short story. I wrote a lot of little things when I was younger.
But when I decided to write seriously, I wrote a short story, and it was sold. It wasn't sold for a fortune. I think it was $180. But $180 was more than a month's rent and a lot of groceries. And I didn't have any other job, so I might as well keep writing. I don't know when to pause for the poor translator. No, he can do it. He can do it. Okay, I'm just going to pretend he's not here. And well, I don't know. I got drafted. I was a soldier. I came back, and I realized that nothing as dramatic was ever going to happen to me. Even though, as a soldier, I did nothing out of the ordinary. I walked around with a bunch of high explosives, and every now and then I put one up and wired it, and strung wire out to where they could set it off. That's the sum total of my aggressive work in the Army. Otherwise, I was simply like everybody else, which is trying to live in the jungle with very little food and water. But that was exactly what the enemy was doing as well. And so we were pretty even on that count. Of course, I had billions of dollars behind me. And if I was in trouble, I could pick up a radio, and a huge bomber full of explosives would come over and try to discourage them. And that did work after a fashion. But the little guys on the ground who just had rifles and pistols weren't really affected by the bombers. They were kind of looking for individuals. And I was an individual with a big target on my back. So, yeah, it was an interesting time. I should say, to clarify, I should emphasize that I did not volunteer to be a soldier. I was drafted by my government. And I was against the war when I was drafted. Do you think that made any difference to the government? Did I get a special uniform saying, don't shoot at this guy because he's on our side? No, they didn't do that. And although, in fact, since I was shot, I make a lot of money, because if you do get shot and are unlucky enough to return alive, they have to support you for the rest of your life, after a fashion. And so here I am, on the United States budget. Thank you, President. Pues lo cierto es que sí, hubiera sido un escritor si no hubiera sido soldado, porque ya era escritor antes de ser soldado. No hubiera sido escritor si no me hubieran castigado por escribir cuando no debía, como le han pasado a la gran mayoría de los escritores que conozco. Y he de reconocer también que lo de ganar premios en ciencia ficción y lo de que me pagaran por escribir ciencia ficción, me ayudó a dedicarme a este género, porque escribí una historia corta en mis inicios, la pude vender y la vendí por $180, que no es que fuera una fortuna, pero sí llegaba para pagar el alquiler y para hacer parte de la compra. Y como no tenía ningún otro trabajo ni ninguna otra forma de ganarme la vida, dije, bueno, pues tendré que seguir escribiendo. Sinceramente, ese es el motivo que me llevó a escribir. En cuanto a lo de ponerme a escribir después de ser soldado, bueno, pues básicamente yo fui a la guerra porque me obligaron a alistarme. Básicamente el ejército norteamericano me reclutó y me obligó a ir a Vietnam. Y cuando volví de la guerra supe que jamás en la vida me iba a pasar nada tan dramático, ni de lejos, que no me iba a pasar nada semejante. Y ser soldado, bueno, en mi experiencia, pues tampoco hice nada fuera de lo normal para un soldado, nada que fuera extraordinario. Mi día a día consistía en recorrer la selva, cargado con explosivos,
colocar explosivos en distintos sitios, poner un cable para tender la trampa y marcharme antes de que alguien la hiciera explotar. A eso se redujo todo mi papel en la guerra, en el conflicto, y ese es el nivel máximo de agresividad que tengo. Tuve, además, como muchos otros, mi único afán era tratar de sobrevivir en mitad de la jungla, donde estábamos, o en mitad de la selva. Estábamos con muy poquita agua, con poca comida y con pocos medios. Pero vamos, eso nos pasaba a nosotros y le pasaba al enemigo también. Así que en ese sentido las cosas estaban bastante equilibradas entre ambos bandos. En lo que no estaba nada equilibrada esa guerra es en que yo tenía el apoyo de miles de millones de dólares del ejército norteamericano a mi espalda. Si hacíamos una llamada, podía, y porque estábamos en problemas o lo que fuera, llegaba un bombardero gigantesco y lanzaba un montón de explosivos que intentaban pues desalentar al enemigo. Claro, eso tenía una función, pero esa función yo no la veía tan clara en el día a día, porque el que estaba en la selva peleando conmigo pues era un soldado de a pie como yo, que tenía su rifle o su pistola, y yo tenía una diana enorme en la espalda para que me dispararan. En fin, que fueron tiempos muy interesantes. Y quiero de todos modos, antes de seguir respondiendo, aclarar y recalcar una cuestión que me parece muy importante, y es que yo no me presenté voluntario para ir a Vietnam. A mí me reclutaron por la fuerza, a mí me obligaron a alistarme. De hecho, me considero pacifista y estaba totalmente en contra de la guerra antes de que mi gobierno me obligara a participar en ella. Pero claro, aunque yo estuviera en contra de la guerra, no os penséis que el gobierno nos daba un uniforme especial a los objetores que decían: no les disparéis, que estos están de vuestro lado. No, llevábamos el mismo uniforme que el resto del mundo. El caso es que tuve además luego la posibilidad de que los fondos del ejército y del gobierno norteamericano me hayan permitido sobrevivir o me hayan mantenido a lo largo de la vida. Porque tuve la mala suerte de que me hirieron y volví con vida. Y si tienes la mala suerte de que te disparan y te hieren en la guerra, luego el ejército norteamericano, el gobierno norteamericano, tiene la obligación de pasarte una pensión de por vida. Así que aquí me tenéis, gracias al presupuesto del ejército norteamericano. Gracias, presidentes. Well, now I suppose I ask for questions before the test. Okay? What can I elaborate on since whatever? Okay. I would like to elaborate on the possibility of life on Deimos. It's actually zero. Bueno, ¿qué queréis que os hable? Porque claro, yo puedo hablaros de lo que queráis. Si me dais carta blanca, podríamos hablar de la posibilidad de que haya vida en Deimos, en una de las lunas de Júpiter, Marte. ¿Veis? Ya os lo digo yo, la posibilidad de que haya vida allí es cero. Bueno, yo quiero saber, se dice que muchas veces la ciencia ficción es el mejor género para hablar del futuro, y yo siempre he creído que es el mejor medio para hablar del presente, y es un poco lo que te sucedió a ti con la guerra interminable. Tú trataste de contar tu experiencia, tu idea pacifista, antibelicista, con dos novelas que no salieron demasiado separadas. Una realista, que fue la que dijimos antes de Young War, y luego la ciencia ficción, que es la guerra interminable. Y parece que fue un mejor vehículo la novela de ciencia ficción para transmitir tus ideas, que funcionó mejor. Háblanos un poquito de esto. ¿Por qué crees que es más adecuado y que funciona mejor la novela de ciencia ficción que la realista a la hora de propagar tu mensaje? Why did it work better than realistic books in order to spread the word? A good question, thank you. I think science fiction works better than realism when considering war, and especially war on a huge scale. Because no one is hurt in the creation of science fiction. A few agents go hungry, but more or less, it's a more or less harmless way of dealing with extremely horrible things. As I say, my only connection with war
has been the very personal, small dimension of a soldier walking through the jungle. And yet, I had reasonably strong political opinions before I was a soldier. And I knew enough about war to know I was against it. And I learned nothing in that year when I was a soldier that made me less against it. I think I understand aggression a little better from having been a soldier. But I have not become more aggressive, less in fact. And yet I'm more sympathetic now than I was then to soldiers and to people who feel they need war for some reason, either political or emotional. There are people who need war because they are aggressive people, if only in their imagination. And I've got to say, well, I've met you guys all my life, and I'm not one of you. So, ... as we say in science fiction. 3 dots, sometimes 4. Yo creo que lo bueno que tiene la ciencia ficción para hablar de la guerra es que no le haces daño a nadie escribiendo ciencia ficción. Igual algún que otro agente que no consigue vender las obras y pasa hambre, pero vamos, aparte de eso no creo que dañes a nadie escribiendo ciencia ficción. Me parece que es una forma bastante inocua de tratar o de abordar temas que son realmente aterradores. Yo en mi experiencia como soldado, pues me limité a aprender a marchar o a caminar por la selva. Ya tenía una opinión política bastante firme, bastante fuerte antes de ser soldado, y lo que viví allí no me hizo cambiar de opinión, ni mucho menos. No aprendí nada durante mi estancia en la guerra que me hiciera cambiar de opinión acerca del conflicto, ni mucho menos. Quizás, si acaso, la guerra me predispuso a ser menos agresivo de lo que era antes de ser soldado. No hizo que aumentara mi agresividad, sino más bien al contrario, que disminuyera. Y con el paso del tiempo me doy cuenta que lo de haber estado en el ejército me ha servido quizás para tener un grado mayor de empatía con la gente que busca el conflicto, con aquellos que quieren ser soldados y que necesitan la guerra. Entiendo los motivos y las inspiraciones políticas o emocionales que llevan a alguien a necesitar que haya un conflicto, que haya una guerra. Comprendo que alguien tenga motivos políticos o emocionales, quería decir, para necesitar una guerra. Al menos que imaginen que necesitan una guerra. Me he encontrado con ese tipo de personas que creen que una guerra es necesaria a lo largo de toda mi vida y sé reconocerlos perfectamente. Y puedo decirles con toda tranquilidad, no soy uno de vosotros. Puntos suspensivos. Que normalmente son 3, pero a veces son 4. Bueno, pues es el momento de que aprovechéis para preguntarle yo lo que queráis. ¿Alguna pregunta, por ejemplo? Me gustaría saber cómo ve el futuro. I'd like to know, how do you see the future? Will it be closer to never-ending peace or to never-ending war? Or will it be closer to The Road by Cormac McCarthy? How do you see the future? What do you think it will resemble? Oh, I hope it will be like The Road. Because I know how to kill small animals and cook them. But if we do wind up in a slightly more technological future, I hope for anything better than that, of course. The thing is, if you ask a science fiction writer or any kind of a half-assed philosopher, how can you have a future without war? Because war has been so central to human civilization. And I think this is one of those questions that contains its own answer. Once we know how to get along without all this machinery that keeps the politicians in power, and that's a simplification. It keeps a lot of people in power who never raise a weapon or raise their voice.
And the answer to the question has been for about 10,000 years. What? Because why do you think there should be an answer? Maybe it's the function of large groups of people to go after other large groups of people and try to dominate them. Some people have said that, and some people even use that as an excuse for combat. Which is the applied use of force for political ends? It has been since the Phoenicians' war. Well, before the Phoenicians. But the Phoenicians did it better than the other anti-Phoenicians. I'm sorry, I'm being untranslatable. So I'll just hear what they have to say. Bueno, justo ese elegir yo preferiría que fuera como La carretera, de Cormac McCarthy, más que nada porque sé cómo cazar animales pequeños y cómo prepararlos y cocinarlos, o sea que por mí sería perfecto. Bromas aparte, espero que tengamos un futuro que sea un poco más tecnológico que eso, pero como cualquier escritor de ciencia ficción o filósofo de medio pelo te puedo decir, es difícil imaginarse un futuro sin guerra. Porque ha sido clave en muchos elementos de la civilización humana, ha sido un elemento muy importante para el desarrollo de la civilización humana. Y esta es una pregunta, la de por qué la guerra es necesaria, que casi lleva implícita su propia respuesta, y es que la guerra supone una maquinaria bélica que permite mantener en el poder a los políticos, y no solo a los políticos, sino a otra gente que ocupa posiciones y cargos de poder que sin haber tenido que empuñar jamás un arma o haber tenido que alzar jamás la voz. Durante más de 10.000 años la guerra ha sido la respuesta a muchas preguntas. Parece que la guerra desempeña una función casi intrínseca a los grandes grupos de población. Cada vez que hay un gran grupo de población parece que sienta la necesidad de conquistar o de dominar a otros grupos. Y eso es lo que se utiliza a veces, ese afán de dominación como excusa para iniciar un combate o un conflicto. Es el uso de la fuerza para fines políticos, que es algo que se ha hecho desde los tiempos de los fenicios. Ya se hacía desde antes de los fenicios, ya lo sé, pero es que los fenicios lo hicieron de maravilla, lo del uso de la guerra para fines políticos, y por eso me he acordado de ellos. ¿Alguna otra pregunta? I wanted to ask, you started writing science fiction in the 70s. Science fiction was changing. It started to deal with different themes and topics. Which science fiction writers from your generation were you interested in? Who dealt with the topics you were interested in from your generation? Other writers? The question is, which other writers from your generation dealt with the topics you were interested in? Oh, many other authors have dealt with these topics in my generation and before and after. I've been in active communication with a few of them, like Robert Heinlein, Samuel R. Delany, Samuel R. Delany, Chip Delany is my generation. I think he's only a few months older or younger than I am. And some of us disagree more or less violently over such things as war and love and peace. So what? I mean, we're paid to have opinions. That's what writing is partly about, at least. If our opinions weren't interesting, you wouldn't buy our books. Now, I don't know when to pause for the translator, because a speaker just is getting paid by the word, so he keeps speaking until somebody comes along to shut him up. Pues me han interesado muchos otros escritores que trataban estos mismos temas, tanto de mi generación como de anteriores o posteriores. Y que he estado en contacto bastante estrecho con autores como Robert Heinlein, como Samuel R. Delany, Chip Delany, que es de mi generación, desde luego, porque nos llevamos simplemente unos meses, hay unos meses de diferencia. No sé si eres mayor o soy yo, pero bueno. El caso es que en muchas ocasiones hemos tenido desacuerdos casi diría que hasta violentos
con relación a la guerra o a otras cuestiones vitales. Pero a la hora de la verdad, lo que haces es preguntarte, bueno, tenemos opiniones distintas, ¿y qué? En realidad, a un escritor le pagan por tener una opinión, o al menos eso es lo que yo considero. En parte, lo que te hace ser escritor es que tienes una opinión, que quieres comunicar una idea, que quieres comunicar y escribes para hacerlo y la gente lo lee porque si van a leer tu obra les parece interesante lo que tienes que contar. Me parece que había otra pregunta por ahí atrás. ¿No? Sí. Clearly, war is something that worries you. But there are other writers who have written about how to control violence, such as Huxley or Orwell. What scares you most? Being aggressive or using technology to control primal urges in human beings? So being aggressive, what's more scary to you, being aggressive or the use of technology to control or to suppress these primal urges? Both are horrible. And say, would you rather be fed into a food processor or simply suffocated? Okay, answer in 10 words or less. I think the Orwellian fantasy or nightmare has been central to the Western thought since a few years after it was published. I mean, Orwellian has been a word in the dictionary since the 1950s. And there's a reason for it. And it's not because George Orwell was a great writer. I don't think George Orwell would have called himself a great writer. But the idea was one whose time had come. Its time came with the first atomic bomb. I think you don't have to be a great thinker to see this can't go on. I mean, we've known for Jesus since I was born, and I was born a long time ago. We've known that it was something that had to be stopped. But, I think in my abundant years in wisdom, death is something that should be stopped. Disease should be stopped. And we spend a lot of money and effort trying to stop disease and control death. And yet they seem to be the basic parameters of life. Death is not the opposite of life, but it's something that's always hovering over us. I think even a child, when he learns about death, is sort of looking over his shoulder for the rest of his life. And, what can you say? It's a fact like respiration. Everything that respires is going to stop respiring. And the main philosophical answer to that is, so what? It's worked so far. And I don't have an answer to that answer because it seems to make sense to me. Do you have an answer? Oh, good. Ambas perspectivas son aterradoras, realmente. Es como si te dicen, bueno, venga, va, escoge. ¿Qué prefieres? ¿Morir triturado en una procesadora de alimentos o que te ahoguen? Pues ya está, ahí tienes la respuesta. En cuanto a lo de la fantasía orwelliana o de Orwell, creo, o la pesadilla, incluso orwelliana más que la fantasía, creo que ha sido clave del pensamiento occidental desde hace un montón de años. Yo no sé si lo sabíais, pero el adjetivo orwelliana existe en los diccionarios en inglés desde los años 50. Yo creo que
existe no porque Orwell fuera un escritor extraordinario, no creo que Orwell mismo se considerara a sí mismo un escritor extraordinario, sino porque dio con una idea que realmente era una idea capital, y una idea cuya hora de la verdad llegó realmente años más tarde, con el advenimiento de la bomba atómica. Creo que eso ha marcado la forma de pensar de Occidente durante mucho tiempo, y creo también que hay una serie de cuestiones y de cosas a las que deberíamos poner freno, con las que deberíamos acabar, y con las que deberíamos haber acabado incluso ya desde antes de que yo naciera, y mira que yo ya nací hace bastante tiempo, pero bueno, deberíamos ser capaces como raza, los seres humanos, de acabar con la muerte, deberíamos ser capaces de acabar con la enfermedad, y a pesar de que deberíamos serlo, no hacemos más que dedicar cantidades ingentes de dinero y de esfuerzo a acabar con esa enfermedad, con las enfermedades, a tratar de protegernos de esas ideas. Creo que la muerte no es lo contrario de la vida, sino que es una constante de la vida, es algo que está presente con nosotros desde el momento en que nacemos. Creo que desde el momento en que un niño o una niña entiende el concepto de la muerte, ya no va a dejar de mirar por encima del hombro durante toda su vida esperando a esa muerte. Y es un hecho que todo lo que respira dejará en algún momento de hacerlo. Eso es inevitable. Y la única respuesta que ha podido dar la filosofía o que ha encontrado el ser humano a lo largo de los siglos es, bueno, ¿y qué? Y como a mí no se me ha ocurrido ninguna respuesta mejor, y esa respuesta para mí tiene sentido, pues es la que sigo utilizando hoy en día. Cuando alguien escribe una novela o hace una película o cualquier otra disciplina narrativa que es súper exitosa, y como en tu caso que llevas todos los premios que puede llevar, como fue La Guerra Interminable, está muy bien, pero a veces oscurece o tapa un poco mucho del trabajo que viene posterior. Por un lado hace que la gente se fije más en lo que hace, pero tiene como una comparación eterna, ¿no?, contra esa gran obra. Y claro, a mí hay muchos trabajos tuyos que luego también fueron muy premiados y a mí me fascina, como El Engaño, Hemingway, pero me gustaría saber para ti cuál es ese trabajo que has hecho que a ti te gusta especialmente, del que estás tremendamente orgulloso, pero porque te preguntamos demasiado poco. Y tú dices siempre, ¿por qué no hablamos nunca de este? Que a mí me encanta. ¿Cuál es esta gran obra tuya de la que tú estás especialmente orgulloso y que crees que a lo mejor ha pasado un poco desapercibido? Really proud of and you think hasn't been paid enough attention? Oddly enough, that's a question that I don't recall having been asked. Of which book was I most proud and did not get attention? Ahora más atención, I don't know. I mean, I write a book and I send it off to the publisher, actually to an agent who sends it to a publisher. And at least 2 years later, they start to sell copies of it in bookstores. And about a year after the first copy is sold, I get a statement containing 10% of the money that was sent. And the check itself will be perhaps another 6 months or a year later. So in fact, I'm not writing books for a living. I'm cashing checks for a living. A lot of people do this and are criticized by being called capitalists. Well, I guess you turn that around. You turn the question around. And I think the most legitimate question is, would you be writing books if you didn't make any money from it? And I wouldn't be writing them along, I'll tell you that much. But I think, although most of my writing is not for any money or much money, I say yes. And it's not just because I spend the money on groceries and so forth, but it's a kind of real payment for the work that I do. I mean, I've had other forms of payment. When I taught, and I taught for many years, the payment was my students learning something.
and getting out with a slightly better education than they had when they walked into my classroom. And if you're a teacher of any kind, you know what I mean. This is wonderful because you've changed somebody's life. But writing a long manuscript and ultimately getting money for that is not as simple as teaching somebody how to write and letting them go find out what that's going to be. Because writing a book and getting paid for it is a complex process that requires many different skills, not all of which can be defined or demonstrated in any other way than writing a book. And, well, when somebody says, how did you get here? I'd say, fuck me, I got paid for doing what I do naturally. And that's really a great teaching thing, you know. I get a room full of people here and say, how did you become who you are today? I just wrote a lot of books, wrote a lot of words. And if you write enough words, you get pretty good at it. You better. Or find a job. But, yeah, I think this is a problem with being a science fiction writer, or a fiction writer, or any kind of a writer, and making a living from it by selling your accumulated wisdom to people who want to accumulate some of a similar kind of wisdom. It's a good job if you can get it. That's what I'm saying. And keep it, because some people are pretty good writers at first and don't keep going at it. Well, I don't know if I've done it long enough. My first story came out in 1969, I think, and I'm still publishing after. Don't ask me how many years. I flunked arithmetic, but yeah, long enough. This is not an answer to what you said. My answer to what you said is thank you. We've gone through a whole book here already. You can see it. Pues la verdad es que llevo muchísimos años escribiendo y no me acuerdo exactamente. Perdón. La verdad es que llevo muchos años escribiendo y el proceso siempre ha sido más o menos el mismo. Acabo de escribir un libro, se lo envío a mi agente y mi agente lo envía a la editorial. Y 2 años después, más o menos, de que yo envíe el libro a la editorial, los primeros ejemplares llegan a la librería. Y poco más o menos, 1 año después de que se venda el primer ejemplar de uno de mis libros, yo recibo una declaración de ventas en la que se incluye que el 10% del total de las ventas me corresponde y como entre medio año y 1 año después recibo el cheque que corresponde a ese 10% de las ventas. Así que diría que en cuanto a de cómo me gano la vida, bueno, pues no me gano la vida escribiendo, pero más bien me gano la vida cobrando los cheques que me envían luego por correo. Hay mucha gente que considera que esto es capitalismo puro y duro y yo a esa gente le diría, bueno, vamos a darle la vuelta a la pregunta. ¿Escribirías si no te pagaran por hacerlo? Yo la respuesta la tengo clara. Igual un tiempo sí, pero no demasiado. Y no simplemente porque por escribir me den dinero con el que luego poder pagar la compra y cosas por el estilo, ni mucho menos, sino porque es un pago real, una valoración real del trabajo que he llevado a cabo. Es verdad, existen otro tipo de valoraciones y de pagos. Durante muchos años yo tenía otro tipo de pagos simplemente por hablar, porque era profesor y mis alumnos podían aprender y les daba una educación que permitían que luego fueran también
mejores y que conocieran mejor el mundo que les rodeaba. Incluso creo que en algún momento, como profesor, quizás haya podido cambiar la vida de alguno de mis alumnos. Pero escribir un libro es un proceso realmente muy complejo y es muy difícil poder escribir y ganarte la vida haciéndolo. Si alguien me preguntara ahora mismo que cómo he llegado hasta aquí, cómo he llegado hasta donde me encuentro, pues mi respuesta estaría muy clara, ni puta idea. Yo me pongo a escribir y me pagan por hacer lo que me gusta y ya. Si quieres ser escritor, pues lo que tienes que hacer es ponerte a escribir. Y solo hay dos opciones. Bien, con el paso del tiempo vas mejorando y acabas pudiendo ganarte la vida, y yo he escrito un montón de palabras y creo que he podido ir mejorando bastante. Bien, no consigues publicar ni ganarte la vida y mejor que te busques otro trabajo. Y ya está. Yo me dediqué a la ciencia ficción porque era lo que me gustaba. Me he ido ganando la vida con las ventas de mis obras que se han ido acumulando con el paso del tiempo y que me han permitido pues ir sobreviviendo poco a poco y tirar hacia adelante. Escribo porque me gusta y llevo suficiente tiempo, creo, ya escribiendo como para poder considerarme un escritor con una larga trayectoria. Mi primera obra, mi primer relato se publicó en 1969. No me hagáis calcular cuántos años hace de eso, porque se me dan muy mal las matemáticas y no me apetece echar ese tipo de cuentas. Pero me parece que lo que estoy haciendo es divagar y no he respondido a la pregunta, así que como respuesta a la pregunta que me habéis hecho, lo único que puedo decir es gracias. Pues ahora que estamos justo ya en el final, quiero aprovechar que él acaba de decir que, bueno, que si eres profesor le puedes cambiar la vida a la gente. Yo le quiero decir que un escritor también, un libro también le puede cambiar la vida a la gente, e incluso cuando no, se la puede hacer un poco mejor durante todo el tiempo de su lectura y a veces mucho más allá, porque hay lecturas que te acompañan. Y tú esto lo has hecho con además bastante frecuencia durante muchos años, y por eso te vamos a dar las gracias como solo un público sabe hacer. De esta manera, yo Thank you.